Antes que nada, quería agradecer la invitación y en esta clase vamos a hablar sobre la enfermedad de Graves. Los objetivos de la misma son determinar los aspectos epidemiológicos de la enfermedad de Graves, explicar su fisiopatogenia e identificar las alteraciones oculares y perioculares asociadas a la enfermedad de Graves. Otro factor de riesgo que está comprobado es el hábito del cigarrillo, el tabaco. Los fumadores tienen un riesgo de hasta 7 veces más de desarrollar orbitopatía tiroidea que los no fumadores. Este aumenta el riesgo de desarrollar orbitopatía en los pacientes con enfermedad de Graves que todavía no tienen ninguna alteración en la órbita. También aumenta el riesgo de deteriorar una orbitopatía preexistente y disminuye la eficacia del tratamiento que nosotros aplicamos. Por eso es fundamental interrogar bien a un paciente con enfermedad de Graves e insistir en dejar el hábito. Y en aquellos pacientes que van a realizar un tratamiento con yodo radioactivo, aumenta el progreso de la enfermedad después de esta aplicación. Otro factor de riesgo conocido es el tratamiento con el yodo radioactivo. Por eso es fundamental que los endocrinólogos, cuando indiquen este tipo de tratamiento, nos envíen a los pacientes para que podamos hacer una evaluación previa y hacer estudios posteriores y así determinar si hubo progresión o no. Es sabido que el 15% de estos pacientes van a presentar una enfermedad ocular nueva o un empeoramiento de la misma. Y este riesgo se puede disminuir evitando el hipotiroidismo después del tratamiento con yodo y realizando un tratamiento con corticoides. Historia natural de la enfermedad. Teniendo en cuenta la severidad de la enfermedad y el tiempo, vemos que la enfermedad tiene una fase aguda que va desde los 6 meses hasta los 2 años o más en aquellos pacientes que tienen el hábito del tabaquismo, y es también conocida como etapa inflamatoria. Aquí es donde se despierta esta enfermedad autoinmune y se desencadena toda la cascada inflamatoria que vamos a ver ahora, y se produce la inflamación no solo de la glándula tiroidea, sino de los tejidos orbitarios y aparecen los cambios en las imágenes y en la clínica con las retracciones, edemas palpebrales, la congestión conjuntival, etc. Posteriormente aparece la fase crónica, secuelar o fibrótica de la enfermedad, donde el paciente queda con las secuelas producidas en la primera fase. La pendiente de la línea, si bien hay una pendiente de la línea, hay una mejoría de estos pacientes hasta durante 15 años posteriores desde la primera fase. Se trata de una enfermedad autoinmune que está desencadenada contra las células que presentan receptores de TSH. Estos receptores se encuentran no solo en las células de la glándula de la tiroides, sino también en las células del tejido orbitario, y al compartir este tipo de receptor hacen que se produzca una inflamación a nivel local. ¿Cómo comienza la enfermedad? Una célula presentadora de antígeno, que puede ser un macrófago o células dendríticas que poseen un HLA de tipo 2 defectuoso, es captado por un linfocito T helper CD4 positivo y el mismo va a desencadenar una respuesta inflamatoria local en aquellos tejidos que presenten un receptor de TSH y al mismo tiempo va a liberar interferón gamma e interleuquina 1 para estimular a los linfocitos B. Los linfocitos B ante este estímulo se van a encargar de producir anticuerpos antirreceptores de TSH, conocidos como anticuerpos TRAP, que la mayoría de estos se unen a los receptores de TSH en las glándulas tiroides y son en su mayoría anticuerpos estimuladores. Es por esto que aumenta la producción de las hormonas T3 y T4. Al mismo tiempo, también sabemos que esta respuesta autoinmune está dirigida a los tejidos orbitarios. A nivel local, los anticuerpos antirreceptores TSH se van a unir a células que los presentan, que son los fibroblastos, adipocitos y preadipocitos. Y a su vez, la más importante, la acción de los linfocitos T helper a nivel local actúa sobre las mismas células y va a liberar diferentes mediadores inflamatorios, y toda esta respuesta inflamatoria va a ser la responsable de provocar los cambios que nosotros conocemos. Durante la última década, el interés de las investigaciones in vitro se ha desplazado desde los músculos extraoculares, miocitos, a los fibroblastos orbitarios como diana principal del proceso inflamatorio asociado a la orbitopatía tiroidea.
El hallazgo de que el fenotipo de los fibroblastos orbitarios es diferente al de los fibroblastos de otras localizaciones del cuerpo se considera especialmente importante. Toda esta respuesta inflamatoria es la encargada de provocar los cambios que conocemos. Los glicosaminoglicanos, que son producidos por los fibroblastos estimulados por los linfocitos T helpers, ejercen una función osmótica, atraen agua y líquido a la órbita, con la consecuente acumulación de edema, engrosamiento muscular y la proptosis. La síntesis de colágeno va a producir una fibrosis con la consecuente miopatía restrictiva y retracción palpebral, y la diferenciación de los preadipocitos produce un aumento de la grasa con la consecuente proptosis. Todos estos cambios van a hacer que veamos las imágenes con aumento del tamaño muscular y una hipertrofia de la grasa retroocular. Y volviendo un poco a la evolución natural de la enfermedad, tenemos que tener en cuenta que en la etapa inflamatoria es el momento indicado de realizar un tratamiento inmunosupresor y antiinflamatorio agresivo para mejorar el outcome de los pacientes. La cirugía está indicada en la etapa secuelar, cicatrizal o fibrótica. Tenemos que tener en cuenta que debemos tener una estabilidad de aproximadamente 1 año para poder realizar un procedimiento quirúrgico que va a estar fundamentalmente dirigido a mejorar la proptosis, la miopatía restrictiva y la estética del paciente. Recordemos que lo primero que hay que hacer es la cirugía orbitaria, seguida del estrabismo y por último la palpebral. ¿Por qué es importante comprender la fisiopatogenia? Porque conociendo los cambios que pasan a nivel celular va a ser lo que nos va a permitir realizar un tratamiento dirigido y oportuno. Por ejemplo, en la etapa aguda inflamatoria, el tratamiento médico gold estándar son los corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides van a interferir en la presentación de las células presentadoras de antígeno que poseen este HLA defectuoso, van a inhibir la migración celular, va a disminuir la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos. Interfieren además en la acción de los linfocitos T helper y disminuye la tasa de secreción de los anticuerpos de los linfocitos B. Por eso los corticoides son la medicación de primera línea, ya sea a nivel local o sistémico, independientemente de la vía de aplicación. También tenemos que tener en cuenta que los radicales libres, el oxígeno, tienen un rol importante en la inflamación en esta patología. Por eso los pacientes que tienen una enfermedad leve o que no requieren tratamiento con corticoides, sobre todo por sus efectos adversos, se usan los antioxidantes como el selenio bioral. Otro de los tratamientos son los anticuerpos monoclonales. El rituximab es el que más se usa. Este se une a los CD20 de los linfocitos B, inhibe la función de estos linfocitos y evita la producción de los anticuerpos TRAb. Manifestaciones clínicas. Tenemos las manifestaciones clínicas que se presentan en la fase activa, con la tumefacción o el enrojecimiento palpebral y conjuntival, los signos de exposición, la proptosis, la diplopía, la retracción palpebral. Y en la fase crónica tenemos los signos clínicos ya sin actividad inflamatoria. Hay una gran variabilidad en las manifestaciones clínicas que pueden ir desde leve edema hasta gran proptosis y retracción. El pico máximo de presentación de los signos y síntomas es entre los 6 meses y el primer año. La retracción palpebral es el signo más común. Está presente en el 90% de los pacientes con enfermedad de Graves. La proptosis puede ser uni o bilateral, es bilateral en el 85% de los casos y la enfermedad de Graves es la principal causa de este signo. Entre otros aparecen el eritema conjuntival y signos por exposición. La exoftalmía, la disminución del parpadeo espontáneo, la retracción palpebral, la quemosis y el lagoftalmos producen una exposición aumentada de la superficie ocular que puede derivar en una queratopatía por exposición de gravedad variable. Las diplopías son generalmente matinales por el edema. La proptosis es la primera manifestación, como dijimos, es uno de los signos más representativos de la enfermedad y tiende a permanecer sin cambio durante muchos años. Esta proptosis la medimos con el exoftalmómetro de Hertel, que normalmente cuando es mayor a 20 milímetros ya indica proptosis. Si hay una diferencia de 2 milímetros entre ambos ojos, se puede sospechar la misma y la proptosis puede ser leve, moderada o grave. Va a ser leve si tiene entre 21 y 23 milímetros, moderada entre 24 y 27 y grave mayor a 28 milímetros.
Aquí podemos ver imágenes de una tumefacción palpebral, de la quemosis y la retracción palpebral. La neuropatía óptica es una complicación a tener presente durante todo el tiempo. Se produce un estiramiento del nervio óptico por la proptosis. La alteración del nervio óptico no depende del grado de proptosis, en general se da en casos de proptosis moderadas. Esta lo que va a producir es una compresión directa apical del nervio, un agrandamiento muscular posterior con gran congestión y compresión y una alteración del retorno venoso. Se presenta en el 3 a 5% de los pacientes con oftalmopatía de Graves. Esta neuropatía óptica va a producir una disminución de la agudeza visual, una alteración de la visión cromática y escotomas relativos y absolutos en el campo visual. También va a producir trastornos pupilares, alteraciones de los potenciales evocados y edema de papila en un 25 a un 30% de los casos. Bueno, como podemos ver, es una enfermedad muy compleja que requiere no solo un tratamiento oftalmológico, sino un abordaje multidisciplinario que requiere del endocrinólogo para regular el perfil tiroideo y a veces también de un cirujano para extirpar la glándula. Bueno, en líneas generales esto sería todo y espero que a pesar de las circunstancias les haya sido de utilidad la clase y ante cualquier duda les dejo mi mail por si quieren enviarme alguna pregunta o algún comentario. Saludos.